Llevamos una semana, 2 semanas, viendo horrorizados lo que ocurre en nuestro país. Y hemos regresado del receso legislativo queriendo saludarnos efusivamente, pero realmente es muy difícil poder hacerlo. Estamos sin ánimo quizá, estamos a merced de un Estado que ha sido incapaz de garantizar su función primigenia y ahora también inclusive lo vemos como una amenaza a nuestra propia seguridad. Y creo, colegas, que ahora no es el momento para hablar sobre el dolor de Elizabeth, a quien escuchamos, o su familia, a quien abrazamos. No es el momento para seguir rememorando lo que hemos escuchado en la prensa o en redes sociales. Ahora tenemos que increpar a un gobierno incapaz, indolente, y ahora con una evidente falta de liderazgo. Y en medio, por supuesto, como vivimos todos los ecuatorianos, de la incertidumbre. Con datos de homicidios intencionales registrados que han incrementado 192% en el mes de julio, comparados con el mismo periodo del año anterior. En los primeros meses de este año se han registrado 2.500 de estos delitos, siendo este número el más alto desde que se tiene registro de estos. Y el 63% son realizados a través de armas de fuego, también arma blanca, el 23%, y el 5.44% otro tipo de armas contundentes, y 8% con incluso otras sustancias. En las provincias más afectadas por esta violencia son Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas. Las razones estructurales las conocemos: la pobreza, la falta de acceso a la educación, la salud, que se convierten en un caldo de cultivo perfecto para que los gérmenes del narcotráfico y la delincuencia organizada contaminen barrios enteros, llevándose la vida de nuestra gente, sobre todo de los más vulnerables, de los jóvenes. Y también hemos sido testigos de asesinatos atroces y crueles. Cuerpos calcinados, desmembrados, tirados en las calles de diferentes ciudades de nuestro país. Todo lo que nos horrorizaba de otros países, hoy lo vemos en nuestro país. Lo que vivimos intranquilos, y ante esta falta de resultados del gobierno parece que estamos normalizando la violencia y los comportamientos por fuera de la ley. Y hasta nos conformamos a veces con saber que, por ejemplo, las últimas explosiones registradas en la penitenciaría del Litoral fueron fuegos pirotécnicos activados desde afuera de la institución en un perímetro que deberían existir controles adecuados. Y el atentado del Cristo del Consuelo también fue un punto álgido de esta violencia llena de dolor, que nos han llevado a todos a vivir hoy con miedo, con zozobra, un miedo que a ninguno de nosotros nos es ajeno. A todos nosotros nos ha pasado, conocemos o hemos sido víctimas de violencias y de asaltos. No podemos vivir tranquilos. Tenemos miedo por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hijos, delincuentes que abordan a cualquier ciudadano con armas de fuego y nos atemorizan permanentemente, con violencia o sin ella, en varios casos. Y nos sentimos aún más impotentes porque tenemos que conformarnos con sentir que tenemos suerte en estos episodios de aún conservar la vida, ¿verdad? Y ahora es común escuchar que hasta en centros educativos de la ciudad de Guayaquil se están cobrando las famosas vacunas para garantizar la seguridad de comercios, casas, escuelas. ¿Qué seguridad tenemos con un gobierno que pasó de hablar de un programa exitoso de vacunación? Y es paradójico que este exitoso programa de vacunación sea opacado por estas vacunas que exige el crimen organizado, un gobierno que ahora pretende borrar un trauma nacional, familiar, institucional, derribando un edificio. No ha entendido sin duda las necesidades de su gente. Un gobierno que no ha dicho nada sobre la necesidad de derribar el machismo a través de una política de Estado que enfrente realmente la violencia de género, que hasta ahora no tiene una política clara ni contundente para enfrentar la delincuencia y las raíces de este problema. Pues claramente es un gobierno
que ha fallado a su gente. Y no es cuestión de bandos, ni siquiera de la falta de previsión. Es cuestión de por fin sentarse a gobernar, de dejarse de amenazas absurdas a otros poderes del Estado, dejar de inmiscuirse en las decisiones de otras instituciones y perder el tiempo en evitar nombramientos de autoridades de control. Se trata de entender que el gobierno y la institucionalidad están para satisfacer las demandas de la ciudadanía y actuar en favor de la gente. Es momento de que el Poder Ejecutivo entienda y aprenda las palabras conocidas de Abraham Lincoln cuando dijo: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ese pueblo hoy exige seguridad y justicia. Seguridad para vivir en paz y justicia para alcanzar la seguridad. Gracias, presidente. Asambleísta Jairen Noriega tiene la palabra. Retoma ya la conducción de la sesión el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta Jairen Noriega. Mientras el gobierno nacional hace el ridículo hablando de demoliciones y de cierres simbólicos, como si eso fuera suficiente, como si eso nos fuese a devolver la vida de María Belén. Simbólico hubiera sido, por ejemplo, que se entregue la infraestructura de la Escuela Superior de Policía para abrir una casa de acogida a víctimas de violencia de género, pero claramente pensar en términos de reparación para el gobierno nacional es prácticamente imposible, porque es un gobierno que destruye absolutamente todo lo que toca. Nos están matando mientras sus ministros se burlan de las mujeres asesinadas, diciendo que han hecho su trabajo. Hablan de atribuciones, hablan de competencias, hablan del cumplimiento de la ley. Pero la realidad es que no hicieron absolutamente nada para salvar la vida de María Belén y de las otras 206 hermanas que han fallecido. No estamos ante la desaparición involuntaria seguida de muerte, como mencionó el exministro del Interior, sino ante un crimen de Estado. La responsabilidad del Estado entonces se manifiesta de forma clara en el asesinato de María Belén, que ocurrió en un recinto policial bajo control policial. A pesar de los gritos desesperados de María Belén, ningún policía acudió a socorrerla. Y posteriormente, además, a pesar de que existió una orden de seguimiento y de vigilancia a Germán Cáceres, la policía lo dejó escapar y ahora el exministro lo defendió públicamente y hasta lo protegió. Queda claro que nunca se buscó la verdad en este caso. La responsabilidad del Estado se manifiesta también en la intención deliberada de este gobierno de no ejecutar el presupuesto asignado al programa de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos. Hasta la fecha, ese además miserable presupuesto no ha sido ejecutado sino tan solo el 5% de los recursos. 5%, colegas asambleístas. Que el gobierno sepa que su inoperancia nos está costando vidas. Es responsabilidad del Estado también porque en ningún momento de la investigación se transversalizó la perspectiva de género. No solamente la policía, sino también la fiscalía no tuvieron en cuenta supuestos estructurales que hubieran permitido entonces determinar la responsabilidad de Germán Cáceres para que éste sea detenido y puesto en investigaciones claras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el de González y otros versus México, ya ha manifestado que cuando se trata de la desaparición y de la muerte de mujeres, el Estado tiene la obligación reforzada de investigar y garantizar que ésta se haga con perspectiva de género y con celeridad. 206 mujeres han sido asesinadas hasta el 3 de septiembre y esa cifra lastimosamente ya a la fecha queda corta. Una mujer es víctima de femicidio cada 28 horas y yo les pregunto, colegas asambleístas, ¿cuántas mujeres más tenemos que morir para que en este país nuestras vidas importen? Ya lo dijo el día de ayer la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén. Seguiremos siendo miserables. Seguiremos siendo terroristas,
Seguiremos siendo desestabilizadoras hasta que en este país las mujeres tengamos derecho a una vida en paz. Gracias, presidente.